tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. La época navideña debe ser una época sumamente evangelística en la que recordemos a todas las personas cuál es el verdadero significado de la Navidad. En tiempos en los que las personas pueden perder el enfoque y caer en un consumismo y en excesos como juergas y parrandas, la iglesia debe volver a lo que es su doctrina fundamental, que es la encarnación. Sin la doctrina de la encarnación no existiría el cristianismo. Es decir, hay dos puntos sumamente importantes en la cristología. La encarnación como milagro, cuando Dios se hace carne, y la resurrección de Jesús de entre los muertos. Esos dos extremos o esos dos puntos al inicio y al desenlace del ministerio terrenal de Jesús son fundamentales para nuestra fe cristiana. El pastor y teólogo Leo Garrett escribió brillantemente lo siguiente: la concepción virginal es el método divinamente ordenado de la encarnación de Dios en Jesucristo. Es posible, por supuesto, que Dios pudiera haber elegido y llevado a cabo otro método, pero es difícil conjeturar un método más apropiado que la encarnación. Para llegar a ser el redentor de la humanidad, Jesús debe identificarse con los seres humanos y al mismo tiempo trascender al género humano. Así fue engendrado dignamente del Espíritu Santo y nacido de una mujer. Desde su nacimiento, Jesús vino a este mundo con una nota resonante que chocaba con la cultura de su época. Él fue contracultural desde el mismo pesebre. Él vino como el Salvador no solo de los judíos, sino de todos los pueblos y naciones. Los judíos exclusivistas del primer siglo excluían a todos los demás para la salvación. Por consiguiente, no pudieron asimilar ni soportar el mensaje de Jesús acerca de la salvación del mundo entero. Y esto nos hace entender que Jesús, el Salvador del mundo, tuvo un nacimiento terrenal con una misión celestial. Jesús, el Salvador del mundo, tuvo un nacimiento terrenal con una misión celestial. Él es el Mesías prometido que ha traído la salvación a personas de todas las clases sociales, razas y naciones de la tierra. El Dios que recuerda a los olvidados y busca a los marginados. Anunció por medio de un ángel a aquellos pastores de la ladera de Belén la consumación de su encarnación, es decir, su nacimiento. Unos 700 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Miqueas predijo que el Mesías nacería precisamente allí, en dicha ciudad, Belén. Leamos Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Quiero llamar su atención a esta frase que hemos subrayado. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta frase profetizada por Miqueas en el siglo VIII antes de Cristo, que dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, testifica la deidad del Mesías. Miqueas predice con cientos de años de antelación no solo el nacimiento,
sino la misma encarnación del Mesías divino y humano, el Dios hecho carne. El profeta anuncia que quien nacería en Belén sería el Señor, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Esto es lo que conocemos como la preexistencia de Cristo. En efecto, el Cristo preexistente, siendo Dios, se vació o se despojó a sí mismo y se encarnó, viniendo a este mundo como un bebé vulnerable con el propósito de derramar su vida hasta la muerte. Es decir, nació con la finalidad de morir. Ahora, tenemos que entender esto. El Mesías lo dio todo como Dios y lo daría también todo como hombre. Es decir, lo dio todo como Dios vaciándose a sí mismo y lo dio todo como hombre derramando su vida hasta la muerte. Y quiero aprovechar para hablarles de un error cristológico muy común, y es que cuando hablamos de el vaciamiento del Mesías, de Dios, o el vaciamiento de Dios para encarnarse, no significa jamás que Él dejó de ser Dios. Él se vació siendo Dios. Si podemos entenderlo de una forma sencilla, es que su naturaleza divina siempre estuvo ahí, aunque vaciada. Entonces se encarna como Dios y se hace hombre, sin abandonar su naturaleza divina, pero su naturaleza divina estaba vaciada. Ahora, cuando Él muere en la cruz del Calvario, derrama su vida hasta la muerte. Les pregunto, ¿al morir en la cruz dejó de ser hombre? No, se vació como hombre, pero siguió siendo hombre. Entonces, vemos el vaciamiento que no lo lleva a dejar de ser Dios. No podía dejar de ser Dios porque en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo hizo todo cuanto existe. Ahora, este Dios se vacía siendo Dios, no dejando de ser Dios, y luego asume la naturaleza humana en la encarnación, vaciándose también o derramando su vida hasta la muerte sin dejar de ser humano. Desde que se encarnó, era irreversible la decisión. Es decir, su encarnación es irreversible al punto de que hasta el momento Cristo conserva su naturaleza humana. Entonces, vemos aquí lo que es la unión hipostática en la cristología. El Dios que se vacía sin dejar de ser Dios, que toma la forma de siervo o de hombre, que derrama su vida en la cruz sin dejar de ser hombre, y que luego entendemos que en dos naturalezas, la divina y la humana, hay una sola persona. Y que al momento de ascender a los cielos, después de terminar su misión, no abandona su naturaleza humana. Algunos lo expresan de esta manera. Después de la encarnación, hay uno de nosotros en Dios. ¿Me explico con esto? Es sumamente profundo. Es un gran misterio la encarnación. Pero fue un acto irreversible. Fue una decisión totalmente irreversible. El Señor divino y humano permanece de esa manera. Como Dios hombre, Él trajo a Dios a los seres humanos. Y como hombre Dios, Él nos lleva a los seres humanos a Dios. Esa es la doble vía de la encarnación. El Dios hombre que trae a Dios a los seres humanos y el hombre Dios que lleva a los seres humanos a Dios. No quiero complicar el asunto, no es una clase de cristología, pero es importante entender que no es que se vació a sí mismo y dejó de ser Dios, sino que siendo Dios se vació a sí mismo y siguió siendo Dios aunque se hubiera vaciado. Esa es su naturaleza divina. Y luego vemos que toma la naturaleza humana eternamente. Irreversiblemente, Él sigue siendo hombre.
El Mesías entonces, cuyos orígenes fueron desde la eternidad, tenía que ser anunciado en su nacimiento por un ser angelical, por un ser celestial. En esta ocasión quiero invitarlos a reflexionar brevemente en el mensaje del ángel a los pastores. Es el título de esta predicación, el mensaje del ángel. La palabra ángel en griego es ángelos, que significa mensajero. Este mensajero angelical, como vocero divino, les dice a los olvidados y marginados pastores las siguientes palabras, que serán nuestro texto base para la predicación. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los pastores tenían una vida nómada en el desierto. Estos estaban aislados. La naturaleza de su oficio no les permitía observar la ley ceremonial que era vital para el judaísmo. Ellos no podían cumplir con los lavamientos ni con los rituales de purificación, tampoco podían asistir al templo. Entonces estaban completamente aislados de la vida religiosa. Asimismo, los pastores ya en el primer siglo tenían mala reputación. Entre sus carencias y su vida nómada, yendo de un lugar a otro, por desiertos y sin recursos, solían tomar lo que no les pertenecía y usaban terrenos que no les correspondían para apacentar allí a sus ovejas. Se les consideraba poco confiables, al grado de que se estableció que ellos no podían dar testimonio en cortes legales o tribunales, y esto lo podemos corroborar en el texto judío del Talmud, en Sanedrín 25b. Es interesante que los testigos del nacimiento de Jesús, es decir, los pastores, al igual que las mujeres que fueron las primeras testigos de su resurrección, tenían un común denominador. No eran considerados aptos legalmente para testificar. Y es a estos dos grupos, los pastores y las mujeres, a quienes Dios escoge como sus testigos. A los pastores para dar testimonio de su nacimiento y a las mujeres para dar testimonio al mundo de su resurrección. Los pastores pertenecían a una clase despreciada. Su ocupación era una de las más bajas. Estaban excluidos de la sociedad y excluidos de la religión. Los judíos del primer siglo solían menospreciar a los pastores, ya que los consideraban impuros o inmundos. Es decir, entre un leproso y un pastor no había mucha diferencia ceremonialmente hablando. Así de fuerte. Eran inmundos. Eran nómadas, aislados, tocaban cadáveres de animales, trabajaban la piel de los animales y no hacían los rituales respectivos. Entonces, simplemente eran inmundos ante el judaísmo. Un pastor de ovejas era alguien indeseable para los líderes religiosos de la época. Estos habrían evitado a toda costa relacionarse con un pastor, especialmente los fariseos, que eran el símbolo por excelencia del judaísmo del primer siglo. Sin embargo, Dios escogió que los pastores fueran los primeros en saber del nacimiento de su Hijo unigénito. Si fue a pastores, no a sacerdotes ni gobernantes, no a fariseos ni escribas, sino a pastores. No hubo pompa ni ostentación humana en aquella primera Navidad. Fueron meramente personas despreciadas, olvidadas y marginadas las que presenciaron el milagro de la encarnación, el nacimiento del Dios hecho carne, la salvación que estaba aconteciendo en aquella noche. Así es, fueron ellos los elegidos para ser envueltos por la manifestación de la gloria de Dios y para escuchar y ver al ángel anunciando el nacimiento del Mesías. Volvamos a leer los primeros 2 versículos de nuestro texto base para observar algunos detalles importantes. El ángel dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Lo primero que el ángel les dice a los pastores es: no temáis. E inmediatamente les dice que tiene nuevas de gran gozo. Esto nos conduce al siguiente principio. El evangelio provoca gozo, no miedo. El evangelio provoca gozo, no miedo.
El Evangelio implica las mejores noticias que este mundo haya recibido. Por consiguiente, el ángel no solo dice que son nuevas de gozo, sino nuevas de ¿cuánto gozo? De gran gozo. Este gran gozo es el sentimiento interno de felicidad plena y contentamiento que estalla en regocijo, alabanza y adoración a Dios. Estas noticias que producen gran gozo llegaron primeramente a los humildes pastores, pero no se limitaron a estos. El ángel le dice a los pastores que este gran gozo no era solo para ellos, sino para todo el pueblo. La palabra griega que vemos ahí para pueblo es laos, que se traduce como gente. Es decir, estas nuevas que provocan gran gozo o que producen gran gozo son para toda la gente, incluyéndonos a nosotros siglos más tarde. Fue así que en el lugar más improbable, la pequeña e insignificante ciudad de Belén, entre los espectadores más improbables, los olvidados, despreciados y marginados pastores, que Dios hizo a un lado los miedos del mundo para proporcionar a todo el mundo los mejores motivos para experimentar el más grande gozo. Es decir, no hay un gozo mayor que este, que Dios se haya hecho hombre para estar con nosotros. No hay un mayor gozo. Por eso la Biblia habla constantemente de un gozo cumplido. Es un gozo que ya no depende de las circunstancias fluctuantes, porque está consumado. Es un gozo total. Es el más grande gozo. Ahora, este gozo es el gozo de la salvación. Esto nos conduce al siguiente principio práctico. La alegría más grande no se centra en algo que ganas o posees, sino que proviene del regalo más inmenso de Dios, el bebé en el pesebre. Pero qué bebé tan maravilloso el que había nacido en la pequeña ciudad de David. El bebé que sin tener una cuna para recostar su cabeza, ostenta los títulos más grandiosos del cielo y la eternidad. Leamos una vez más el versículo 11 de nuestro texto base y observemos los 3 títulos de este maravilloso bebé: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es uno de los versículos más cristológicos de toda la Biblia. Aquí se nos informa cuál es la identidad. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? En primer lugar, el ángel dice que el bebé es el Salvador. Esto significa que Él es el único que puede rescatar a la humanidad del pecado, la maldad, la miseria y la muerte. Solamente este niño podrá satisfacer las necesidades más profundas de los seres humanos. Cuando María estaba embarazada y tenía a Jesús en su vientre, ella elevó adoración a Dios y cantó lo que conocemos como el Magnificat. Allí ella canta diciendo: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora el título Salvador es aplicado por el ángel a un bebé que está en el pesebre. Este bebé ostenta un título divino. Por eso les he dicho, aun cuando se vació siendo Dios, no dejó de ser Dios. Ostenta el título divino de Salvador. Noten cuán maravilloso es que Dios se haya hecho carne. Ahora el Salvador se muestra como un bebé vulnerable y cercano, acostado en el pesebre y al alcance de los seres humanos, incluyendo a aquellos marginados, olvidados y despreciados, considerados como inmundos, los pastores. En segundo lugar, el ángel dice que el bebé Jesús es el Cristo. El título Cristo significa el ungido, el elegido, el Mesías. Es al bebé Jesús, el Hijo de Dios, a quien el Padre Celestial ha enviado, designado, dado poder y autoridad como el agente divino que lleva a cabo el plan de salvación para la humanidad. Jesús es el cumplimiento perfecto de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que anunciaron su primera venida. Él es también el cumplimiento del pacto abrahámico
y del pacto davídico, es decir, del pacto de Abraham y del pacto de David. Por eso el Evangelio de Mateo inicia diciendo: esta es la genealogía, o este es el génesis de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Hace una inversión cronológica para resaltar que él sería el Mesías, descendiente del trono de David. El apóstol Pedro dice en su primera carta: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Es decir, el Cristo preexistente se encarnó hace 2000 años para beneficio nuestro. Eso es lo que Pedro dice aquí. Por eso, más que nada y más que cualquier otra cosa, debemos resaltar que Jesús es el cumplimiento del plan perfecto de salvación de Dios para nosotros, los seres humanos. En tercer lugar, el ángel dice que el bebé Jesús es el Señor. La palabra griega que se utiliza aquí es Kyrios. Esta es exactamente la 20ª ocasión en la que aparece dicha palabra, Kyrios, que se traduce como Señor en el Evangelio de Lucas. En otras palabras, Lucas ha usado en 19 ocasiones la palabra Kyrios o Señor con el mismo sentido. En cada una de estas le ha dado el sentido de divinidad. Señor para referirse a Dios. Al igual que la Septuaginta, el Antiguo Testamento griego, suele usar la palabra Kyrios para referirse a Dios, el Señor, el Dios de Israel. Dicho de una manera sencilla, la palabra Kyrios se refiere a Yahvé, Yahweh, Jehová, el yo soy. El bebé ciertamente es Dios encarnado, Dios hecho carne. Recordemos el mensaje que un poco de tiempo atrás le dio el ángel al sacerdote Zacarías acerca del ministerio del hijo que tendría, llamado Juan el Bautista, quien sería conocido como aquel que prepararía el camino para el Mesías. El ángel le dice a Zacarías: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, al Kyrios, Dios de ellos. Es decir, Juan el Bautista haría que muchos se convirtieran a Jesús el Señor, quien es Dios. Recordemos también las palabras que Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, le dijo a María cuando ambas estaban embarazadas: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor, la madre de mi Kyrios, venga a mí? Elizabeth reconoce la divinidad del bebé que está en el vientre de María. Ahora, en la noche de Navidad, el ángel dice explícitamente que el bebé que ha nacido es el Señor. Él es el Kyrios, es el Dios hecho carne, aquel cuya autoridad es sobre todo. Él es el creador que se hizo criatura para salvarnos. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel es un término hebreo que etimológicamente funciona así: Emanu, con nosotros, el Dios. Emanu, con nosotros, el Dios. Con nosotros, Dios. Jesús es el Salvador, el Cristo, el Señor. A continuación, el ángel les hace saber a los pastores con toda claridad que el bebé que es el Salvador, Cristo y Señor, sería muy fácil de identificar y de encontrar. El ángel les dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Un pesebre, aunque era bastante familiar para los pastores porque era el comedero de los animales, era una cama sumamente inusual para un bebé. En efecto, fue la carencia intencional de una cuna lo que Dios usó como una señal definitiva para los pastores. El bebé estaría envuelto en pañales, acostado sobre un pesebre.
Esto es sumamente profundo, porque al crecer este bebé seguiría diciendo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ciertamente el bebé sería fácil de encontrar para los pastores y hasta el día de hoy sigue siendo sumamente fácil de encontrar. Esa es la sencillez del inmenso y misterioso evangelio de Dios. Jesús es tan fácil de encontrar como un recién nacido en un pequeño pueblo que es el único que está envuelto en pañales puesto sobre un pesebre donde comen los animales. Tuvo la intención de ser encontrado fácilmente desde que nació. Y un ángel del cielo les dice con claridad: esto les va a servir de señal. Lo van a identificar sin lugar a dudas y lo van a encontrar. Jesús sigue siendo sumamente fácil de hallar. Y lo cierto es que más que nosotros buscarlo a Él, Él ha tomado la iniciativa de buscarnos. Básicamente funcionaba de la siguiente manera. Era como si el ángel tácitamente dijera: mi Dios se vació y se hizo hombre, buscándolos a ustedes. Años más tarde, este bebé al crecer diría: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando nosotros creemos que tomamos la iniciativa de buscar a Dios, más bien es Dios quien nos ha buscado a nosotros. Amados hermanos, cuán maravilloso es el Evangelio. A veces sofisticamos tanto las cosas. Y Jesús es sumamente fácil de hallar. Aquella noche de Navidad, Dios estaba llevando a cabo su plan perfecto de salvación para la humanidad. El evangelista Lucas dice en los versículos 13 y 14: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El cántico de la multitud de las huestes celestiales se llegó a conocer en el mundo entero en el idioma latín como Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en las alturas. Fue después de presenciar la adoración de esta multitud de ángeles que los pastores se apresuraron para encontrar con toda facilidad a un bebé sumamente accesible, que no estaba en un hotel donde había que tocar la puerta, sino en una cueva, un establo. Un bebé que no nació en un palacio, un rey que no nació en un palacio inalcanzable o inaccesible, que no estaba en una cuna de oro, sino en un pesebre. Ellos se encontraron con este bebé que intencionalmente no tuvo una cuna para recostar su cabeza, pero que el que estaba allí era el Salvador, Cristo y Señor. De igual manera, el pasaje sigue diciendo que los pastores glorifican a Dios, los pastores adoran a Dios.
Aquella noche en la que nació el Mesías, la adoración celestial y la adoración terrenal convergieron. Se unieron. Aquellos pastores se convirtieron en los primeros adoradores de Jesús. Les recuerdo que los magos del Oriente, que también adorarían a Jesús, llegarían cuando Jesús tendría alrededor de 2 años de edad. Entonces estos pastores fueron los primeros adoradores de Jesús. Y asimismo fueron los primeros evangelistas que anunciaron las buenas de gran gozo que obtuvieron de un ángel. Y luego ellos comunicaron todo esto a los demás. Amado hermano, inclinémonos hoy en obediencia al bebé de Belén. Entendamos el significado de su encarnación. El hecho de que siendo Dios se haya vaciado y se haya hecho hombre con el fin de derramar su vida hasta la muerte para salvarnos, para mostrarnos su amor. Te garantizo que al igual que lo hicieron los pastores, lo encontrarás fácilmente. El libro de los Hechos dice que aún a tientas es posible encontrar a Dios. En la más densa oscuridad, en la penumbra, en la perdición, muerto en delitos y pecados, aún a tientas se le puede hallar. ¿Alguna vez jugaste escondite con uno de tus hijos? Yo era el más fácil, o soy el más fácil para que me encuentren, ¿no? Dejo el pie hacia afuera por aquí. Y aunque sea a tientas, me digan, papá, te encontré. Aunque me lo dicen en inglés, pero bueno, es otro tema. Found you. Jesús quiere ser encontrado con mucha facilidad. No hay ningún protocolo de realeza, ningún protocolo religioso del judaísmo de la época. Técnicamente, aquellos inmundos, ¿cómo se iban a acercar al Mesías? Pero es precisamente esa la obra del Mesías, que pudo abrazar leprosos. Los leprosos andaban por la vida diciendo, inmundo, inmundo. Porque si un leproso tocaba a cualquier persona, lo contagiaba inmediatamente. Pero con Jesús las cosas cambian. Cuando un impuro toca al puro, el puro hace que el impuro sea puro. Es fácil de encontrar. No es nada sofisticado. Hemos establecido, instituido religiones y denominaciones. Pero el pesebre nos sigue recordando que nosotros somos los que nos complicamos. Él no. Él está allí, esperando para dejarse encontrar fácilmente. Por eso debemos salir de la religiosidad y entrar en una relación personal con Jesús. Te invito a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos, por recordarnos el verdadero motivo de la Navidad, que eres tú. Dios, tú viniste al mundo vaciándote a ti mismo. Tomaste forma de siervo. Te hiciste como uno de nosotros.
con el propósito de morir, de convertirte en ese Cordero Pascual que sería sacrificado en aquella Pascua para el perdón de nuestros pecados, para la limpieza de nuestra inmundicia y de nuestra maldad. Señor, gracias por vencer a la muerte y resucitar al tercer día. Hoy recordamos estos puntos en tu historia, en tu ministerio terrenal. El milagro de tu encarnación que te acercó a nosotros y el milagro de la resurrección que nos da una eternidad contigo. Como Dios hombre, tú has traído a Dios a nosotros. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Y como hombre Dios, nos llevas al Padre. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de ti vamos al Padre. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en tu nombre, Jesús. Por eso hoy nos rendimos ante ti y aprendemos de aquellos pastores a adorarte y a dar las buenas nuevas a los demás. Queremos ser adoradores y evangelistas. Señor, que en tiempos en los que el mundo de alguna manera recuerda que tú naciste, aunque sea con un enfoque desviado a veces, sea nuestra oportunidad de hablarles del Evangelio, de hacerles entender por medio de la obra de tu Espíritu Santo cuán fácil de encontrar eres tú. Gracias por dejarte hallar con tanta sencillez. Gracias por ser la humildad del cielo para la soberbia de esta tierra. Gracias por ser la sencillez del cielo para el materialismo de esta tierra. Gracias por ser la paz del cielo para el odio de esta tierra. Gracias por ser el amor del cielo para el rencor o el resentimiento de este mundo. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro Señor. Gracias por venirnos a buscar. Y gracias porque el encontrarnos requería de que el Creador se hiciera tan vulnerable como un bebé, absolutamente dependiente de los cuidados de su madre. Señor, cuán grande eres, Dios, cuán grande eres, cuán grande y maravilloso eres. Es por eso que hoy anhelamos, al igual que aquellos pastores, unirnos a la adoración celestial. Hay seres angelicales que no se detienen ni un solo instante de adorarte y dicen: santo, santo, santo es el Señor. Y hoy queremos nosotros también, Señor, unirnos a esa adoración angelical. Fue precisamente cuando se dio esa unión hipostática, cuando tu persona se ve en una naturaleza divina y humana, que el cielo y la tierra se unen para adorar, que los seres angelicales y los seres humanos nos unimos para adorar, y que los seres humanos portamos ahora las buenas noticias que llegaron del cielo. Fue un ser angelical el que dio las noticias de aquel cuyos orígenes venían desde la eternidad, pero que se encarnó y nació en Belén. Y hoy nosotros anunciamos al mundo: vino a salvarnos, vino para salvarnos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, y no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Cuán grande eres, Señor. Amados hermanos, les invito a ponernos de pie y que cantemos este himno precioso que nos recuerda la adoración angelical de aquella multitud de ángeles.
dulcísima canción. Las montañas su eco dan, como fiel contestación. En lo alto gloria, gloria. En lo alto gloria a Dios. Ángeles cantando están tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan, como fiel contestación. Cantemos juntos. En lo alto gloria, gloria. En lo alto gloria, en lo alto gloria a Dios. Es maravilloso que cuando el ángel habla a los pastores dice paz en la tierra. Y en el mismo evangelio de Lucas, en la entrada triunfal de Jesús se anuncia paz en el cielo. Es como si al inicio de su ministerio, en su nacimiento, el cielo nos anunciara paz a nosotros. Pero en el desenlace de su ministerio, cuando Él ingresa a su pasión, los seres humanos gritan paz en el cielo. Es como una respuesta. De alguna manera el cielo se vio vacío. De alguna manera. Misteriosa, inmensamente misteriosa. El que estaba centrado en el trono vino a un pesebre. Y luego de que Él estaba a punto de volver en esa semana de la pasión, la tierra devuelve el mensaje que fue recibido en aquella Navidad y anuncia paz en el cielo. Hay una respuesta entre el cielo y la tierra en el Evangelio de Lucas. Insisto, el ángel dice en el nacimiento de Jesús, paz en la tierra. Y en la entrada triunfal, cuando Jesús va rumbo a una cruz, la tierra responde diciendo, paz en el cielo. Su obra es total. Afecta al cielo y a la tierra. Afecta la temporalidad y la eternidad. Al sea la gloria por los siglos de los siglos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Dios. Haz esta oración de fe conmigo. Une tu corazón creyendo y tus labios confesando. Y dile, Señor Jesús, creo que tú viniste al mundo para buscarme y salvarme. Hoy me entrego a ti. Me rindo a ti, tal cual soy, tal cual estoy. Soy un pecador necesitado de tu salvación. Creo en tu cruz, donde me perdonaste y limpiaste. Creo en tu resurrección, donde me has dado el regalo de la vida eterna. Sálvame, Jesús. Sé mi Señor eternamente. Gracias por buscarme y hallarme. Es en tu nombre, Jesús.
el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.